Bueno, la primera pregunta es algo así muy general que quería saber, pues, ¿qué es Tierra de Hombres? Para los que no lo sepan. Ya. Bueno, pues, bueno, más que es, Alejandra, yo lo que te diría es lo que hace, ¿no? Ujú. Porque Vale. la palabra que es un poco más filosófica. Sí. Pero bueno, lo que hace Tierra de Hombres, pues, fundamentalmente es una organización de ayuda a la infancia, Ujú. que nace hace ya más de 50 años. El germen de esta organización es precisamente un proyecto que se hace aquí en España y que es muy conocido, que es Viaje hacia la Vida, Ujú. y eso da pie pues a trabajar luego en toda la parte más ya de protección, de derechos de los niños y de la salud materno-infantil, ¿no? Que son los tres ejes que lleva a cabo la organización. Ujú. Pero bueno, quitando el tema de la salud materno-infantil, que también tiene el componente de infancia, lógicamente, pues estamos centrados y somos una organización, sobre todo en los países en los que trabajamos, centrada un poco en el tema de infancia. Vale. ¿Y en qué está ¿Mm? inspirado el nombre de Tierra de Hombres? O sea, ¿en qué significa? Bueno, pues esa pregunta, como ya me la habías pasado, me la esperaba, así que como tengo aquí un libro, que es este es un libro Ujú. que por cierto sacó ahora una edición recientemente y es un libro que da pie al nombre de Tierra de Hombres. Ujú. Y da pie también a que pueda hablar un poco del fundador, que es lo importante, ¿no? Llama la atención el nombre, porque bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Del tema de género que es tan importante, Ujú. pero bueno, el origen es de origen francés el nombre, la traducción literal en francés es Tierra de Seres Humanos, Ujú. y el periodista que fundó la ONG, que es Edmond Kaiser, pues en honor a este libro que escribió Saint-Exupéry y que los primeros párrafos dice: la vida luminosa y caballeresca de este poeta y aviador que fue Antoine Saint-Exupéry. Ujú. Y bueno, refleja un poco en aquel momento, ¿no? Hay que pensar que este libro fue escrito pues hace más de 50 años, y en aquel momento pues fue un libro que a él le impresionó mucho, Ujú. y en honor a esta persona y a este libro pues le puso el nombre a la ONG. Ujú. ¿Mm? Vale. Está bien saberlo, era un poco así la... Vale. Sí, sí, no, sí es una pregunta que es muy típica que nos la hagan, ¿no? Mm. Sobre todo aquí, que ya somos más conocidos, pero bueno, yo me acuerdo al principio cuando empezamos Sí, en Galicia, pues bueno, todo el mundo preguntaba: ¿y por qué Tierra de Hombres? ¿Y por qué no claro. Tierra de Hombres y Mujeres? Y cosas Ujú. así, de que bueno, que da pie a tener que hacer esta explicación y dar decir por qué el motivo, el origen Claro. de la O ONG. conocer el trasfondo Sí. del nombre. Vale. ¿Y cuál es vuestra misión como entidad? Bueno, nuestra misión, como os decía antes, es la ayuda a la infancia. Ujú. Es decir, nosotros, la organización nace con este proyecto y a partir de ahí se ramifica en los tres ejes, ¿no? Ujú. que comenté antes, y a partir de ahí, pues bueno, pues todo lo que tiene que ver con esta parte de protección de derechos. Nosotros tenemos muchos proyectos en África que tienen que ver con el tema de los derechos del niño. Proyectos que tienen que ver con la salud materno-infantil, ¿no? Y entonces, pues bueno, se derivan un poquito en estos tres ejes, Ujú. y es digamos que bueno, a partir de ahí pues hay proyectos concretos, ¿no? Pero están un poco basados en estos tres ejes, en los cuales son proyectos además que nacen en Suiza, Ujú. se van repartiendo entre los diversos países que componen la federación, y luego pues cada país aporta dentro de las posibilidades de financiación pues esos recursos para llevarlos a cabo, ¿no? Concretamente aquí en España ahora mismo, por centrarnos en lo que hacemos desde aquí, tenemos un proyecto en Mauritania importante, que es un convenio, que es a 4 años. Ujú. Tenemos un proyecto también en Jordania, que también tiene que ver con menores en conflictos con la ley. O sea, que estamos hablando siempre de situaciones de vulnerabilidad de los niños, ¿no? De los niños y de las niñas. Y tenemos otro proyecto, bueno, en Mauritania tenemos dos. Tenemos uno que es un convenio y otro que es un proyecto que teníamos ya anterior, que está finalizando. Y ahora es lo que tenemos en este momento, son los proyectos que tenemos en marcha. Ujú. Sí, que es lo que te voy a preguntar ahora también. Que, bueno, ¿en qué consisten los programas de cooperación al desarrollo que realicéis? Que es un poco que me contara sobre, bueno, sobre ello.
Pues mira, te puedo hablar de estos dos en concreto. Por ejemplo, el de Mauritania, que es un proyecto de protección sobre todo de niñas, porque es un país, bueno, que hace frontera con Mali y donde se produce un trasiego grande e importante de menores, ¿no? Muchas veces que no van acompañados de sus padres, ¿no? También hay mucha violencia doméstica. Es muy típico que las niñas estén con familias, es decir, que porque no tienen recursos, a veces pues que estas familias pues las dejen a otras familias, vamos a decirlo así, con el fin de que les ayuden en casa, y esto termina derivando en abusos sexuales y bueno, en una situación que afecta sobre todo, como digo, a las niñas, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos proyectos que llevamos a cabo ya hace bastantes años con una activista mauritana que se llama Minette Omin, que lo tuvimos aquí además en España hace 2 o 3 años. Una persona de mucho prestigio, muy reconocida por su trabajo y muy odiada, por cierto, porque normalmente cuando hay activistas que hacen un trabajo importante, pues los gobiernos de estos países no simpatizan mucho con ellos, ¿no? Porque les están poniendo de relieve lo que deberían hacer los gobiernos estos. Y esta mujer pues tiene unas casas de acogida porque cuando se producen este tipo de situaciones, las propias niñas suelen ser repudiadas por sus familias, porque a veces son violadas, son abusadas sexualmente, y entonces se les acogen. Son casas además que conozco personalmente, que estuve allí, y bueno, la verdad es que es una labor maravillosa, porque no solamente las acogen, sino que además las escolarizan, hasta que a través de un trabajo importante que hacen con estas familias para explicarles, porque a veces es una cuestión también de pedagogía, para explicarles un poco pues que no son ellas las culpables de que les pase esto, ¿no? Y puedan regresar a sus hogares. Es decir, una labor pues la verdad que muy, muy importante, y que además de un impacto muy grande, porque lo hacemos con una contraparte que tiene una gran experiencia, lleva muchísimos años allí, como es esta asociación que dirige a Minette Omin, y esto es clave también para que los resultados sean buenos, ¿no? El hecho de que tengamos un convenio precisamente con la ECI es uno de los síntomas de que es un trabajo importante y además hecho con eficacia, porque normalmente este tipo de convenios no se suelen dar si no hay una labor previa en el terreno. Y ahora tenemos también un proyecto en Jordania que también es con la ECI y que también un poco pues va en esa línea, ¿no? La línea de niños y niñas que con edades pues de 13, 14 años muchas veces pues son víctimas de abandono también, y entonces son países, que esto pasa en muchos países de África, también pasa en Mauritania, que cuando cometen un delito menor se les mete en la cárcel con delincuentes ya de más, es decir, que sus derechos no son respetados, y de alguna forma lo que hace Tierra de Hombres es por un lado formar muchas veces dentro de estas instituciones, intentar hacer ver que estos niños no deben de estar ahí. Entonces hay un trabajo importante institucional con las autoridades de los países donde estamos presentes, y también de reinserción de estos niños, ¿no? Que pues por circunstancias de la situación de estos países en la que están, de pobreza y de falta de recursos, pues muchas veces no van al colegio y están pues de alguna forma pues podemos decir que abandonados, ¿no? Y entonces pues nosotros trabajamos en ese perfil de pequeños, de niños y niñas, para intentar corregir esa situación. Vale. Y también quería hablar un poco del programa que comentabas antes, de Viaje hacia la Vida, y conocer un poco el objetivo de este programa. Bueno, esa es la punta del iceberg. No es el programa más importante que tiene la ONG, pero sí es quizás el más visual y el más llamativo, ¿no? Como te decía antes, este programa es el germen del nacimiento de la ONG, y a partir de ahí han nacido muchísimos programas que tienen que ver con la salud de los niños. El hecho de tener delegaciones en los países donde estamos presentes, delegaciones con personal de la ONG, que son personas del propio país, nos da un plus, digamos, también de eficacia a la hora de llevar a cabo este proyecto, porque nuestra propia delegación es la que hace el filtro de todos los niños y niñas que tienen que venir
para ser operados. ¿Por qué tienen que venir para ser operados? ¿O por qué, digamos, que tenemos esta estructura, ¿no?, creada, que son familias, voluntarios, instituciones que nos ayudan? Porque son países donde carecen de la tecnología médica, por un lado, es decir, los recursos que tienen sanitarios no les permiten que ser tratados, y estamos hablando de patologías allí que no pueden ser curadas y graves, o sea que la vida del niño está en riesgo, si no lo vendrían, y luego también carecen de los recursos económicos. Entonces, cuando se pone en marcha este programa, por eso se llama Viaje hacia la Vida, porque es un viaje que hacen los niños desde su país aquí a España, gracias a esta gran cadena solidaria, llegan aquí, son operados y una vez que son operados, pues vuelven a su país, ¿no? Es decir, es un proyecto que solamente interviene, y eso es muy importante dejarlo claro, en la parte de la salud. Ellos tienen una vida, son niños que viven en su entorno, con sus familias, no son niños abandonados ni que proceden de orfanatos, y son niños además felices dentro de la situación de que han tenido que ir con sus familias muchas veces de hospital en hospital y han sido un poco desahuciados porque no se les podía operar allí, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de protección la tienen no solamente de sus propias familias, sino del seguimiento que hay, primero desde la organización, antes de que vengan, que hay un filtro para ver que realmente es necesario que vengan, y también luego una vez que se van hay un seguimiento. Y luego hay una labor muy importante que es, digamos, en la comunidad. Es decir, cuando un niño o una niña tiene que venir a operar, no viene un niño o una niña, es un, digamos, un entorno social que se mueve, que se moviliza dentro de su sociedad, del entorno donde viven, para hacer posible que ese pequeño pueda venir. Quiero decir que va mucho más allá de focalizarlo, que es lo importante, ¿no? Que tenga esa oportunidad de salvarse, pero que el programa va mucho más allá. De hecho, ese seguimiento médico, luego también hay una parte del proyecto que no se ve aquí porque no viene, pero es una parte importante, que hay niños que no tienen que venir aquí. O sea que realmente es posible, con las ayudas que nosotros podemos prestar en estos países, que se curen allí. Pero cuando esto no es posible, pues vienen. Es verdad que estamos hablando de desigualdades. ¿Qué quiere decir? Que hay familias ricas las hay en todas partes, ¿vale? Entonces, el país más pobre también tiene... Muchas veces los países más pobres es donde más desigualdades hay. Es decir, se produce un ratio de donde el más pobre es muy pobre, pero hay gente inmensamente rica. ¿Qué pasa? Que estas personas que inmensamente ricas no tienen ningún problema, porque simplemente coger el avión, coger a su hijo y llevarlo donde sea. Nosotros estamos hablando de esa parte que es la mayoría de la población. Imagínate, en el caso de Mauritania, es uno de los países con índice de pobreza más bajos, bueno, más altos del mundo, pues que claro, trabajamos en esa línea de perfil de beneficiarios, ¿no? Claro. Vale. Y también quería comentar un poco la importancia que tiene, relacionado también con lo que comentabas antes, la importancia que tiene la educación para el desarrollo. Bueno, vamos a ver. La educación para el desarrollo, muchas veces, cuando los que estamos haciendo EPD y estamos yendo a los centros de enseñanza, pues a intentar sensibilizar, lo que hemos siempre llamado la sensibilización, ¿no? Que ha sido un poco como, bueno, pues vas allí, das una charla, das una hora, luego te vas. Parece como que no es una asignatura, ¿no? Como es que, bueno, te dejan un rato para estar, pero es fundamental, Alejandra, es fundamental porque si queremos trabajar un poco y cambiar un poco el mundo en que estamos, que está claro que no vamos por buen camino, tenemos que hacerlo desde abajo. Y tenemos que hacerlo, por eso no hay edad. Es decir, cuando a veces vamos a algún colegio y nos dicen, oye, es que cuando dais una charla, la que sea, ¿no? La de Tierra de Hombres o cualquier organización, y explica pues cualquier temática, no sé, violencia de género, la situación de la infancia en otros países, que muchas veces nos creemos aquí que somos el ombligo del mundo en muchos conceptos y no. Pero cuando vamos a estos colegios y nos dicen, bueno, es que claro, los niños son muy pequeñitos a veces, no hay edad para explicar las cosas. Es decir, yo creo que hay que decirlo de la forma adecuada, ¿no? Pero es fundamental, es decir, en ese periodo, vamos a decir, de crecimiento, de formación, que puede ser desde los 3, 4, 5 años
Yo no pondría un tope, además, yo creo que siempre estamos aprendiendo. Es muy importante permanentemente darnos cuenta de que, bueno, pues en cualquier área en la que trabajemos, sea derechos humanos, sea medio ambiente, que es fundamental. Es decir, no digo que sea más importante que otro, pero es que si no va acompañado de una buena formación humanista, el camino no es el correcto. Y nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Realmente creo que en algún momento me vas a preguntar si el COVID ha cambiado algo, ¿no?, a las personas. Sería muy... Y aprovecho, te contesto esa pregunta. Sí, ya lo comentamos ahora, claro. Una menos, sí, claro. A mí me encantaría poderte decir que sí, ¿no? Que dice, pues mira, el COVID ha hecho posible o va a hacer posible que la gente sea mejor, ¿no? Sí. Por decirlo de una forma, ¿no? No lo sé. Tengo mis dudas. Pero bueno, si los que son buenos lo siguen siendo y siguen ayudando y dan un paso más, pues bueno, yo con eso creo que ya sería un buen paso, siendo realista. Pero bueno. Bueno, y continuar con la formación, como tú dices, que al final es un poco la base de todo. Bueno. Sí. Así que bueno, que queda esa reflexión también ahí, que es importante. Y bueno, hablando así también de los proyectos de futuro, ¿cuáles son los proyectos de la entidad de futuro ahora mismo? Bueno, pues los proyectos de futuro, pues no sé si son los proyectos de presente, porque ahora mismo nosotros estamos centrados en la parte de sensibilización, que es uno de los ejes nuestros en Galicia, y Viaje hacia la Vida. Viaje hacia la Vida lamentablemente es un proyecto que tiene que seguir existiendo, y digo lamentablemente porque en la medida que no fuera necesario sería el mejor síntoma, ¿no?, de que bueno, pues que no hace falta, y intentar ir solucionando todos los retos que nos van apareciendo, porque es verdad que hacer un proyecto a nivel internacional donde intervienen los tránsitos son por varios países, hay que tomar muchas medidas de precaución. Los propios países de origen también a veces, pues por la situación del COVID, también todos los trámites administrativos se retrasan, se complican, y entonces yo creo que ahora como planes de futuro es poder ir resolviendo todos los obstáculos que van surgiendo para que el proyecto tenga continuidad, que no son pocos, y luego pues seguir trabajando un poco la parte de sensibilización y la cooperación también. La idea un poco es que desde Galicia podamos también apoyar con cooperación a estos países, ¿no? No hay mucho más, ¿eh? Claro. No somos demasiado ambiciosos, intentamos ser realistas. Bueno, eso es importante. Bueno, ya que comentas lo de los proyectos de presente, pues te pregunto ahora lo de cómo ha cambiado la situación debido al COVID, cómo ha cambiado vuestra forma de trabajar y un poco de afrontar todo esto. Bueno, pues yo creo que de momento no ha cambiado mucho porque aún no hemos hecho... Bueno, ha cambiado mucho y no ha cambiado mucho, me explico. De momento el proyecto está un poco parado, es decir, los niños que estaban aquí se han ido, y lo que sí ha cambiado o habrá cambiado para futuro. Estamos pendientes de tramitar varios casos de varios expedientes de niños que tienen que venir, y las medidas que hay que tomar a nivel hospitalario con nuestros voluntarios pues son de extremar la protección. Evidentemente es algo que parece que no existió nada antes del COVID, pero bueno, sí, nosotros siempre sí es verdad que hemos tenido unos protocolos bastante estrictos a nivel hospitalario, bueno, pues para que la gente tuviera su bata puesta, por limpieza. Los turnos de los voluntarios también tienen que ser muy rápidos, no se puede... Bueno, realmente es extremar un poco toda esta parte de protección de los sobre todo por los niños, que son los que al final están allí, porque ellos están bien, allí están controlados, tienen pruebas de todo tipo, y con lo cual, que conste que en el caso, por ejemplo, por decirte algo del materno infantil, que es el hospital donde se operan en Coruña, como nos decía alguna persona, es que están mejor allí en el hospital los voluntarios que fuera, porque aquí está súper controlado todo. Claro, a lo mejor tienes más posibilidades de contagiarte fuera del hospital que dentro, hablo del materno, no estoy hablando de él. Sí. Y luego pues las nuevas tecnologías, que no nos ha quedado más remedio que utilizarlas de una forma quizás demasiado
abusiva, porque no es lo ideal, porque intentas que no sea todo por videoconferencia, pero no queda otra, reuniones con los voluntarios por videoconferencia de forma permanente, como estamos teniendo, para mantener el contacto. Luego hay actividades que también tenemos que llevar a cabo y necesitamos la colaboración de nuestra base social, que es muy importante aquí en Galicia. Y a nivel de colegios, pues estamos haciendo presentaciones también con unos grupos muy reducidos de alumnos, pequeñitos, no son muchos, y también utilizando algo la videoconferencia. Pero bueno, espero que esto no haya llegado para quedarse, que se quede la parte que nos interesa, pero que sigamos teniendo la parte de contacto, de vernos, de tocarnos, porque es fundamental, porque es que si no, no... Vale, y justo ahora que mencionas lo del voluntariado, quería hablar un poco sobre los proyectos que tenéis, cuáles son aquellos que tienen más voluntariado, y también que comentaras aquellos que a lo mejor necesitan pues más gente o más apoyo. Bueno, el voluntariado nuestro, la mayor parte de él está en torno al proyecto Viaje hacia la Vida. Son voluntarios que además les encanta, es un proyecto que llena mucho, un proyecto que satisface mucho, porque bueno, hay voluntarios incluso que están a veces pidiendo, oye, ¿cuándo tengo que ir al hospital? Porque bueno, yo creo que es algo muy empático, ¿no? Con los niños, son niños muy buenos, se portan muy bien y sufren mucho, y ellos pues ven esa capacidad que tiene sufrimiento y ven como aún así están con una sonrisa, ¿no? En fin, ellos también es verdad que son niños sufridores porque han pasado muchas, y cuando llegan aquí pues ya llegan, pues eso, como saben que vienen como último recurso y vienen como su salvación. Entonces, bueno, esa parte de voluntariado que está en el hospital, pues es una parte para nosotros fundamental, ¿no? Que apoya el proyecto, y que estamos hablando de, en Galicia creo que estamos en torno a 200 voluntarios y haciendo muchas actividades, no solamente la parte del hospital, ayudando en todo. Como digo, son voluntarios que ayudan en la sensibilización en los centros de enseñanza, que ayudan en los eventos. Hacemos muchos eventos porque necesitamos, por un lado, fondos, porque somos una organización que tenemos poquitos socios, y claro, eso es una de nuestras debilidades, y claro, tenemos que hacer eventos, y al mismo tiempo el evento lo que nos proporciona también es nuevos voluntarios y familias de acogida, porque claro, los voluntarios van rotando. A veces hay gente que lleva con nosotros desde que empezamos, pero hay otros pues que bueno, por circunstancias pues dejan la organización, y tenemos que retroalimentar permanentemente la base social de voluntariado, porque además necesitamos muchos voluntarios. Al estar en Coruña, en Santiago y en Vigo, en cada ciudad necesitas un grupo de voluntariado para atender a los niños, ya como mínimo eso, de 20 o 30 personas. Así que necesitáis ahí Vale. Y eso lo estamos haciendo un poco, pues eso, no solo con los eventos, sino que también a través de plataformas como es la propia plataforma de voluntariado. Tenemos otra plataforma que se hace falta también, ORG. Bueno, hay plataformas que te aportan voluntarios, y que esos voluntarios, bueno, pues que son gente que les encanta colaborar, y colaboran con muchas ONGs, y cuando vienen junto a nuestra, pues nada, les presentamos el proyecto, hablamos con ellos, y nada, y encantados de que den ese paso, porque al final es verdad que el voluntariado es algo muy satisfactorio, muy humano, y que además en la sociedad que vivimos creo que además no hay muchas oportunidades a lo mejor de desarrollar esa parte humanista, ¿no? Pues quizás sí. Es la primera vez que, bueno, esta reflexión es verdad que es más. Sí. Y a ti, tanto personal como profesionalmente, ¿qué es lo que te aporta? ¿Qué es lo que consideras más enriquecedor? Pues mira, ya sé que son tantos años ya, pero bueno, en la parte de voluntariado, esa relación, esa gestión, no sé, no llamarle gestión, pero me aporta mucho las relaciones humanas. La verdad es que ha habido de todo, ¿sabes? Y esa te enriquece mucho. Eso es una de las aportaciones quizás que más te llenan, que también a veces tienes tus momentos de decepción, pero bueno, en una inmensa mayoría, y los que trabajan con voluntarios saben cómo es, pues es muy gratificante. Y luego, fundamentalmente, el fin del proyecto. El motivo de que yo esté aquí en esta organización es este proyecto de los niños.
Es un proyecto donde ves que gracias sobre todo a toda la parte que participa en él, porque no es un proyecto de una persona, es un proyecto de 200 voluntarios, de los hospitales, de las familias de acogida, de las instituciones, es un proyecto de todos. Y todo funciona de tal manera que al final, y el fin es que ese niño vuelva a su casa y tenga una vida normal, de la cual además en el momento que lo conseguimos nos hemos olvidado de él de alguna manera, porque el fin se ha finalizado. Y eso es un poco, a ver, no sé cómo decirte, pero más que buscando la justicia, ¿no? Es decir, podemos decir que no tiene un carácter más de autoayuda, que lo puede tener, porque cuando te decía antes, oye, cuando una persona va al hospital se encuentra bien, pues sí, pero el fin que realmente le da la grandeza al proyecto ¿no? A este concreto con los niños, es un fin más de buscar la justicia. Y cuando termina ese proceso y el niño regresa a su país y todo ha llegado a su inicio, ¿no? Porque realmente ese niño no tendría que haber, a lo mejor si hubiera nacido aquí, pues no le hubiera pasado eso. O al revés, y si hubieras nacido tú allí y hubieses vivido solamente hasta los 10 o 12 años porque tienes una cardiopatía y resulta que no has tenido la suerte, la fortuna, o llámale como quieras, de encontrar una organización o alguien que te hable de esa organización, de esto, de la que sea, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo de importante crees que es vuestra labor para la sociedad? Pues mira, antes te lo decía también, creo que en lo que te comenté, hay dos partes importantes. El trabajo en comunidad, es decir, es muy importante para la comunidad del niño, porque se moviliza toda la comunidad para ayudar a un niño, una niña, el que sea. Sí. Eso crea unos lazos de generosidad y de valores muy importantes, y aquí pasa lo mismo. Aquí es que sucede lo mismo. Entonces yo creo que eso está sembrando unos valores dentro de esa sociedad, sea la de aquí o la de allá, porque al final con 5.000 kilómetros o los kilómetros que haya de distancia, pero lo que mueve a la gente viene siendo casi siempre lo mismo, es ayudar a ese pequeño que venga aquí, que se opere y que vuelva allí. Entonces yo creo que hay una labor de sensibilización directa, pura y que va al corazón, que es a las comunidades, tanto del país de origen de los pequeños que vienen aquí como aquí mismo, que se produce a través del voluntariado, que están con los pequeños, a las familias de acogida y a los colaboradores que también conocen el proyecto y lo apoyan y participan en él. O sea que yo creo que ese es el impacto más grande, creo que está ahí. En la comunidad. Pues es una reflexión. Y bueno, yo creo que también quería que dieras un mensaje a las personas, tanto a las personas que quieren hacer voluntariado en general, como a las personas que quizás quieren hacer voluntariado en tierra de hombres. ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué mensaje le daría? Pues que el tópico sería que te dan más de lo que tú das, pero ya también antes te lo comenté, creo que lo he dicho ya en alguna de las pues mira, que al final pues es un acto de justicia, es que hay que verlo así. Si luego además de ser un acto de justicia pues te va a aportar más de lo que tú das y que te vas a quedar satisfecho y que para que la sociedad funcione en esta, yo no voy a decir paralelamente porque antes te decía lo de los colegios, sino por el camino, ¿no? Que no sea el que llevamos tan mercantilista, pues ahí es donde tienen una vía muy buena, ¿sabes? Una vía que no solamente es el voluntariado, fíjate que podemos ofrecer las ONGs que estamos en la plataforma, sino que es que incluso afortunadamente ahora las empresas están también potenciando muchísimo el voluntariado corporativo, lo cual también produce una satisfacción, que lo hacen también un poco por un cierto egoísmo, ¿no? Vamos a decirlo así, produce una satisfacción en los propios empleados. Egoísmo me refiero por de la empresa, que la empresa lo hace porque sabe que sus empleados se lo demandan. Realmente son los propios empleados lo que demandan. Y eso es estupendo, porque al final, si alguien obtiene unos beneficios, ya no solamente que reporte a la sociedad parte de sus beneficios, sino que además si hay un capital humano y ese capital humano son los propios empleados lo que lo pueden llevar a cabo, pues bueno, vamos abriendo un poquito el abanico y a ver si conseguimos
que se inculque, ¿no? Y que sea algo casi, bueno, sobre todo para que los fines que se persiguen que se consigan, que es lo que se trata, ¿no? Pues mira, mañana justamente va a haber una charla de voluntariado corporativo, así que se van a tocar todos esos temas seguro. Y bueno, ya para terminar, quería, bueno, que me dijeras cómo puede la ciudadanía pues colaborar y participar en Tierra. Pues imagino que como en todas las ONGs, o sea, primero que se ponga en contacto con las plataformas, en este caso la plataforma de voluntariado, que ofrezcan sus servicios, porque siempre tenemos algo en lo que puede ayudar a alguien. Cualquier persona que quiera, o sea, el que no puede ayudar es el que no quiere, pero el que quiere siempre habrá algo, porque hoy se puede ayudar de 1000 formas, desde casa, presencialmente. Entonces, si se quiere, nosotros tenemos muchísimas peticiones de gente que quiere colaborar y a todos les respondemos. Luego que elijan, evidentemente, la que más les encaje dentro de lo que buscan. Hay gente que les encanta trabajar con los animales, por ejemplo, de protectoras de animales. Hay gente que le encanta hay gente que no le gustan los niños. Pues bueno, pues claro, porque pues trabajan con la gente mayor o bueno, en fin, banco de alimentos, lo que sea, ¿no? Entonces, que den el paso, que pregunten. Y es que las fórmulas son las de siempre, las de toda la vida. Y si quieren colaborar económicamente, pues que ayuden al proyecto que más les guste. Y sobre todo eso, que intenten hacerlo, porque nosotros, como digo, todos los voluntarios ayudan. Y todos ayudan, unos pueden una cosa, otros en otra, y se puede ayudar en todo. La cuestión es que lo tengan claro. Porque sí que es verdad que cuando trabajas con un grupo de voluntariado muy amplio, la gestión del voluntariado es compleja. Claro, yo siempre pongo el ejemplo. Es mejor tener X voluntarios, pero que estén implicados, que no tener 4 veces más y que tengas que, para hacer una gestión y organizar una estructura de voluntariado, que tengas que llamar a 100 personas para que te vengan 10. Eso es inviable. Entonces, es importante que el voluntario que esté oyendo esta entrevista, que se asesore bien, que vea bien qué es lo que le guste, qué es lo que quiere hacer y que luego dé el paso. Pero lo de picotear no suele funcionar. Claro, sí, es difícil gestionarlo, sino también... Y para eso estamos nosotros en las organizaciones, para explicarlo, tener entrevistas y explicar todo, porque el hacer voluntariado a veces la gente cree que bueno, que es muy bonito, porque voy a ayudar, voy a acompañar a los niños, la gente. Pero bueno, los voluntarios, como habrás oído muchas veces que estás en la plataforma, Alejandra, también tienen obligaciones. No solo tienen derechos y obligaciones. Y hay que tener en cuenta que hoy más que nunca, y sobre todo si estás haciendo un voluntariado con niños que son menores de edad, pues hay que tener mucho cuidado, porque no se trata solamente de, imagínate con los derechos de imagen, que ahora todo el mundo tiene un móvil, que dice, pues voy a grabarle mira qué bonito niño que le grabo aquí y me lo quedo yo de recuerdo. A ver, quiero decirte que hay que ser, el ser voluntario, lo primero que muchas veces, ahora ya menos, pero al principio la gente pensaba que como aquello de ser voluntario, que como no se cobraba, que se podía hacer lo que se quisiera. Pues no. El que no cobres no quiere decir que puedes hacer lo que quieras. Quiere decir que tienes que hacer exactamente lo mismo con tus obligaciones y con tus derechos que si cobraras. No hay otra diferencia. Es verdad que nadie obliga a nadie a ser voluntario, pero cuando se es voluntario en una organización se debe de cumplir, que para eso se explican las cosas, las pautas. Y si no se están de acuerdo con ellas, pues se busca otra que tenga otras distintas, o como decía el otro 8 más, no me las cambio porque no me gustan y coge las mías, ¿no? Claro, que se adapte un poco al perfil de la persona. Claro, efectivamente. Pues genial, Raúl. Yo creo que, no sé, ahora es la persona que vea esta entrevista pues conocerá mucho más el trabajo que hacéis y que además os he explicado muy bien, porque yo también me quedo como mucho más, no sé, me ha quedado todo mucho más claro, así que genial. Y... Bueno, a ver si aguanta, no sé cuánto dura, pero a ver si aguanta oírla toda. Vamos, ese que nos llame, que lo contratamos, ¿eh? Bueno, ya cuando llegue al final de la entrevista ya está llamando. Bueno, Raúl, estupendo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista y por hacerla, por tu tiempo. Y nada más. No sé si quieres decir algo más, pero... Pues nada, gracias a ti, Alejandra, que estás haciendo, por lo que veo, un trabajo estupendo. Muchas gracias. Bueno, pues la semana que viene tenemos a Simbiosis, si no me equivoco. Y también estaremos ahí hablando de voluntariado local, que puntual y local, que es lo que más hacen ellas. Y bueno, la próxima semana más. Y
bueno, más, siempre más. Así que nada más. Bueno, Raúl, de verdad, muchísimas gracias y nada más. Muy bien, venga, Hasta a vosotros. luego. Chao, hasta luego.